Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. El día de hoy estamos muy contentas de participar en su serie Cautivas. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde Canadá. Y en esta tarde, y en algunos países de mañana, vamos a hablar de un tema que se llama Siendo un canal de compasión. Estamos obedeciendo a Dios en los que nos señala en Hebreos 13:3, que dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dios exhorta a los creyentes a cumplir con sus obligaciones sociales. Esto nos lo señala en los versículos 1 al 3 de Hebreos 13, y tenemos que recordar que el amor fraternal es lo más importante. Cuando se refiere a vosotros mismos, los creyentes debemos ser capaces de identificarnos con el sufrimiento de otros, porque ellos también padecen dolor físico y otras penalidades. Recordemos que el programa Cautivas se está expandiendo en los centros de detención para mujeres de diferentes lugares, de diferentes países. Y hoy, en el tema Siendo un canal de compasión, deseamos de todo nuestro corazón que Dios pueda alcanzar a todas las mujeres que desean, por la gracia de Dios, escuchar su palabra. Empezamos con lo que dice Female Piety. Ella comenta que una mujer insensible es una contradicción en los términos, porque el corazón femenino siempre ha encontrado su morada en la bondad donde la miseria, cuando otras esperanzas han fallado, seguro encuentra un refugio. Empezamos el tema comentando que la comunidad y la compasión son asuntos del pacto. Son marcas de la familia de Dios. Para que la familia del pacto de Dios tenga una presencia vital en la cultura, tiene que existir comunidad y compasión en el hogar, en la iglesia cristiana, en el trabajo o en donde sea que tú te encuentres. En las mujeres surge una ola de amor y emoción que es increíble por la forma en cómo Dios nos diseñó. Vamos a encontrar a familias e iglesias locales y vamos a ver en ellas el potencial de que lleguen a ser comunidades seguras de las que emana la compasión. Tengo la profunda convicción, amigas y hermanas que hoy escuchan, de que las mujeres son esenciales para que florezcan la comunidad y la compasión. Las mujeres son esenciales para crear esa atmósfera familiar en donde la verdad se puede escuchar, absorber y luego reflejar dentro y fuera de las paredes de la iglesia. Por eso es que podemos llegar hasta estos lugares. Esto no limita a las mujeres. Esto nos libera para que hagamos las cosas para las que fuimos diseñadas. Los instintos femeninos santificados de la verdadera mujer nos van a ser un canal de compasión para el afligido y el oprimido. ¿En qué era o en qué país del mundo la mujer ha renunciado a su carácter como un ángel ministrador de la humanidad? ¿Cómo y cuándo los senos femeninos han desconocido el clamor de la miseria y repudiado la virtud de la benevolencia? Las nieves del Ártico no han congelado los manantiales de la misericordia en el corazón femenino, ni el sol tropical los ha secado. Amigas y hermanas, la tiranía no la ha aplastado,
ni el barbarismo la ha extinguido. Mujeres jóvenes, guarden en su seno la filantropía más pura, aborrezcan el egoísmo. Ustedes están hechas para la bondad. No se opongan al diseño de su Creador. No violenten su propia naturaleza. El corazón de piedra no las caracteriza. Una mujer sin lágrimas es una escena repugnante en un mundo afligido. Puede que ella sea pura y hermosa como una estatua de mármol, pero si ella es tan fuerte y fría, ¿quién va a poder admirarla? ¿Qué es la compasión de pacto? La palabra compasión proviene de las palabras latinas com, que significa con, y pati, que significa sufrir. Así que significa compartir una pasión o sentimiento profundo con otra persona. Como lo dijo Pablo en Romanos 12:15, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Por supuesto, esta enseñanza es para todos los creyentes, pero parece ser que nuestro diseño como ayuda nos equipa para movernos de una manera fácil y rápida en este ambiente emocional. Solo tenemos que observar a las niñas pequeñas para saber esta verdad. Parece ser que saben cuando alguien necesita cuidado y cariño e instintivamente saben cómo darlo. Esto no debe sorprendernos. Tienen el diseño de ayuda estampado en ellas. Dios se revela a sí mismo como el ayudador de aquellas que necesitan compasión. Vamos a encontrar esto en el Salmo 72, versículos 4, 12 y 13 que dicen: juzgará a los pueblos donde están los pobres. Mejor dicho, juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del necesitado y quebrantará al opresor, librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvará la vida de los necesitados. Así que, en lugar de despreciar la noción de ser una ayuda, debemos regocijarnos en este aspecto de nuestro diseño femenino. Debemos encontrar una gran libertad al deliberar este lado compasivo de nuestro ser en la arena de los ministerios de misericordia. Recuerda que Dios nos creó para hacer esta buena obra y la importancia que tiene en el reino es obvia en las instrucciones que dio acerca de ser una provisión para el oprimido. Levítico 19, versículos 9 y 10 dice: cuando sieguen la mies de su tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, el Señor, su Dios. Lo que más sorprende, hermanas y amigas, es que Dios asemeja el hecho de conocerlo con Él, el mostrar compasión hacia el pobre y el necesitado. Al contrastar el reinado justo del rey Josías con el reinado oportunista de su hijo Salum, Dios dijo en Jeremías 22, versículos 15 y 16: ¿acaso reinarás porque compites con cedro? ¿Acaso no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? ¿Y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? La comunidad del pacto debe ser una comunidad de compasión. Jesús puso énfasis sobre la misericordia cuando dijo en Mateo 5, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Por supuesto, este principio del pacto se aplica tanto a hombres como a mujeres.
y se requerirá de los esfuerzos únicos de ambos para llevar a cabo este trabajo. Sin embargo, este estudio acerca de mujeres nos hace que surja una pregunta penetrante y apasionada en lo profundo del corazón. ¿Qué pasaría si las mujeres cristianas fueran motivadas y activadas por una comprensión del pacto para la comunidad y compasión y un claro concepto de la feminidad bíblica para infundir comunidad y compasión en nuestros hogares, iglesias y comunidades? Vamos a ver 2 ejemplos y con esto vamos a terminar por el día de hoy. Vamos a continuar con este tema de la comunidad de misericordia del pacto la próxima semana. Vamos a ver 2 ejemplos. Un ejemplo del siglo XIX y otro ejemplo del siglo XX. Vamos a ver en el siglo XIX cómo una mujer es transformada para que sea un canal de compasión. Espero que el Espíritu Santo, amada hermana y amiga, esté ensanchando tu corazón, esté tocando las fibras de tu corazón para que recibas este mensaje que adornará tu vida. En 1866, un pastor estaba montando a caballo en los montes que están al sudoeste de Virginia. Se topó con una cabaña sucia de una sola habitación. Al escuchar que una mujer enferma vivía allí, se detuvo para orar por ella. Después que esta mujer se recupera, su nombre es Nancy McLaughlin, ella caminó 9 kilómetros de ida y vuelta a la iglesia del ministro que oró por ella. Y unos meses después, a la edad de 47 años, se une a la iglesia. Pero había este detalle: Nancy no sabía leer, pero su anhelo por leer la Biblia la impulsó a unirse a la clase de escuela dominical para niños. Cuando aprendió a leer, alguien le regaló una Biblia. Dicen que la llevaba a la iglesia todos los domingos envuelta en un pañuelo. El pastor dijo que siempre la abría y seguía leyendo en ella cuando él predicaba. Nancy llevó a sus hijos a la iglesia y poco después también comenzó a llevar a varios niños de las montañas en el trayecto de 9 kilómetros. A su tiempo, tuvo el gozo de ver a sus hijos y a su esposo tener una relación con el Salvador y unirse a la iglesia. Su pastor dijo que los deberes de Nancy nunca chocaron. Encontró la forma de cuidar de su propia casa y además ir de casa en casa en la región de la montaña, compartiendo a su Salvador con los que la rodeaban. Sucedieron cosas maravillosas, pero pon atención en esto, amada hermana, y lo voy a repetir, porque Dios nos está hablando. Los deberes de Nancy nunca chocaron. Encontró la forma de cuidar de su propia casa y además compartir el Evangelio. Como resultado, la vida social de su comunidad mejoró. Esto hace la presencia de Dios y la sana doctrina. Comenzaron a desaparecer las borracheras y las blasfemias, el rechazo al día del Señor y toda clase abierta de pecados. La gente comenzó a hablar de su deseo de que se predicara la palabra de Dios en su comunidad. Nancy informa de esto al pastor y pronto la pequeña comunidad se reunía cada domingo en la tarde bajo un hermoso roble al que los niños llamaban nuestra iglesia. Ya no tenían que trasladarse en esos 9 kilómetros que antes usaban. Cuando llegó el invierno, el grupo se mudó a una vieja casa. Allí fueron muchos, guiados a los pies del Salvador, y continúan siendo
guiados a Él hasta el final de sus días. Esto pasó en una iglesia en Virginia. Un artículo del Christian Observer, el Observador Cristiano, de 1903, decía que pocos que conocieron esa comunidad en 1875 la hubieran reconocido 10 años después. Vean la transformación, primero en los corazones y luego en la comunidad. Las casas en ruinas fueron reconstruidas. Se repararon los cercos o se construyeron nuevos. Se utilizó con libertad la pintura y el encalado. Se limpiaron y se sembraron las tierras. Y la gente, domingo a domingo, se reunía en la iglesia luciendo su ropa de domingo y llevando sus ofrendas. La vida reordenada que Dios nos ofrece después de la salvación, la transformación total. Después vamos a ver y nos vamos a preguntar en este tiempo, ¿cómo surge todo esto? Y la respuesta llega de una mujer que estaba postrada en cama. Nancy lo hizo todo. ¿Cómo pudo ella hacer un trabajo como este? Bueno, recordemos que ella visitaba todas las regiones de esa montaña y no dejó ni una sola cabaña sin hablarles de Jesús. Esa es la respuesta. Pero sobre todo, Nancy, y lo voy a repetir porque es muy importante, amadas hermanas, porque pienso que eso es lo que le falta a muchas congregaciones y deseamos que Dios las alcance. Los deberes de Nancy nunca chocaron. Ella encontró la forma de cuidar de su propia casa y después ir a compartir el Evangelio. ¿En cuántas iglesias, amadas hermanas, están primero las obras y después la familia? Gracias a Dios por la sana doctrina. Continuamos. Nancy McLaughlin no tenía una gran agenda social. Para aquellas que ponen de justificación que no tienen el intelecto que se necesita para compartir el Evangelio. Para dedicarse, primeramente, a atender a sus familias. No tuvo oportunidades extraordinarias. Nancy nunca buscó el poder o el reconocimiento. Estoy segura que ni en sus sueños más remotos se imaginó que su historia iba a ser registrada en un libro a finales del siglo XX y que hoy nos estuviera bendiciendo. Sin embargo, no creo que hubiera hecho alguna diferencia. Creo que si Nancy hubiera podido echar un vistazo a través de los pasillos del tiempo, habría hecho exactamente lo que hizo. Nancy fue una peregrina con una perspectiva eterna. Su comunidad en la montaña era un lugar seco, pero ella lo convirtió en un oasis. Eso es lo que hace Jesús cuando transforma los corazones secos, los convierte en un oasis. Maravíllate con esta historia, amada hermana, por 3 razones. En primer lugar, Nancy entendió la centralidad de la iglesia en su vida cristiana. Su crecimiento espiritual se llevó a cabo en la iglesia y sus ministerios fluyeron de la iglesia a la comunidad. En segundo lugar, Nancy comenzó con su propia familia. Aparentemente, su fe no se entrometió entre ella y su esposo. Su familia era su ministerio. La tercera razón de que nos esté embelesando esta historia es que la mayoría de nosotros somos como Nancy. No vivimos en cabañas con pisos sucios, pero somos mujeres comunes viviendo vidas comunes. No obstante, la extraordinaria realidad es que, debido a que somos hijas redimidas del Rey,
existen repercusiones eternas por nuestra obediencia que van más allá de nuestra más remota imaginación. Pero esta historia también entristece debido a que Nancy lo hizo todo. Esa no es la manera en la que debía ser. Pero espere, obviamente otras se le unieron, porque se formó una iglesia. Quizá la anciana quiso decir que Nancy comenzó todo. Eso está bien, eso me gusta. Así es como debe de ser. Podemos empezar solas, pero Dios da el crecimiento. Nancy fue un canal de compasión. De esa manera llegó a ser una catalizadora de compasión. Los resultados fueron muy sorprendentes. La cultura de su comunidad fue transformada radicalmente, incluso hasta nuestros días, a través de su influencia continua en la iglesia donde estuvo y que hasta hoy se dejó un legado. Amada hermana y amiga que hoy nos escuchas, tú puedes ser también esta influencia donde tú estás, aunque sea un lugar hoy seco y hostil, tu medio ambiente o tu alrededor. Puedes hoy ser esa influencia en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en el hospital, en una cárcel, en donde sea. Dios tiene el poder de volverte un canal de compasión para que llegues a ser una catalizadora de compasión. Vamos a ir al segundo ejemplo. Ahora vamos a poner un ejemplo del siglo XX. Ya hablamos de este ejemplo del siglo XIX. Puede ser muy difícil, hermana y amiga, que nuestra prioridad en amar a los pecadores pueda cambiarse en lugar de solo señalar su pecado. Vamos a clarificar. ¿Nos enfocamos más en ofrecer amor o mostrar la verdad? Hay iglesias que caminan o caminaron por esta cuerda floja espiritual sin comprometer la misericordia ni la verdad. Acuérdate, no podemos sacrificar el amor por la verdad ni la verdad por el amor. Y vamos a ver este caso que tiene relación con la diversidad de género. Esto pasa en la cima de la crisis del SIDA. Anne compartió en un estudio bíblico de mujeres que su hijo iba a vivir con ella porque tenía SIDA. Y la respuesta inmediata, sin dudar ni un instante, todas las mujeres en la sala se levantaron y la rodearon con lágrimas, abrazos y amor. A lo mejor, amada hermana, en otra reunión, en otra iglesia, le hubieran echado la culpa a Anne de lo que estaba viviendo su hijo, o hubieran calificado su ministerio por los frutos de un hijo adulto. En los siguientes 21 meses, esta comunidad de compasión envolvió en sus brazos a este joven y a sus padres cuando estos lo recibieron en su casa y cuidaron de él. Escuchen, los pastores y ancianos oraron fielmente por él y lo ministraron. Pero se le pidió a esta mujer, Anne, que dijera en qué forma las mujeres podían ser un canal de compasión de manera específica para él. Y sus reflexiones describen claramente la capacidad de las mujeres de llevar a cabo expresiones prácticas de compasión. Una mujer le comunicó su amor tierno a su hijo al escribirle varias veces cada semana. Cuando él perdió la vista, esta hermana
le trajo la belleza de la creación de Dios al describirle hermosas escenas que ella veía en su propio jardín. Incluso le escribió cuando estaba fuera de la ciudad. Otra mujer, llena de compasión, le trajo flores. Otra le prestó sus ojos cuando le leía regularmente. También ellas se sentaban en los escalones del frente y lloraban con Anne. Conforme su hijo fue requiriendo más cuidados y ella se iba agotando, las mujeres se movilizaron para traer comida de manera regular. Junto con las oraciones, ese fue el principal ministerio porque continuó fielmente por mucho tiempo. Cómo Dios se glorifica con las comunidades de compasión y cuando las mujeres son ese canal. ¿Qué vehículo de amor se formó cuando estas mujeres venían a la casa de Anne con tanto amor semana tras semana? El derramamiento de amor fue palpable. Sostuvo a Anne y fue utilizado por el Señor para quebrantar a su hijo. Antes de morir, él abrazó al Salvador, cuyo cuerpo lo abrazó a él con un amor auténtico. Las luchas físicas y espirituales de su hijo fueron intensas hasta el mismo final. Anne está muy agradecida de que no haya sufrido solo. Y también sus padres. El cuerpo de Cristo nos acompañó en el duelo de su muerte, dice Anne, pero no como aquellos que lloran sin esperanza. Conforme se escuchaba el coro de un himno que le encantaba escuchar en los días finales de su vida, dijo: si pudiera verme ahora, estoy caminando por calles de oro. Anne contó también acerca de Judy. El ministerio de Judy había sido profundo, hermanas y amigas. Anne no pudo contener su emoción. No salían las palabras y las lágrimas surgieron cuando comenzó a reflexionar sobre el fenomenal ministerio de compasión de Judy. Escuchen esto, amada hermana, en la boca de Anne. Las primeras visitas de Judy fueron solo visitas de unos minutos. Luego comenzó a hablar con mi hijo acerca del Señor. Pronto llegó a ser como un miembro de nuestra familia. Traía comida, flores, delicias especiales. Cuando el apetito de mi hijo comenzó a mermar y nos llevaba en su auto a las citas, cuando él comenzó a usar silla de ruedas y yo me debilitaba por la fatiga. Siempre ha sido muy difícil para mí aceptar ayuda, mucho menos solicitarla. Con Judy no tuve que pedirla, se anticipaba a nuestras necesidades. Su amor desmesurado hizo que ganara credibilidad para ser muy diestra en sus conversaciones con mi hijo acerca de su necesidad de un Salvador. Ella peleó muchas batallas espirituales juntas con nosotras, pero compartió la victoria de verlo llegar a la fe en Jesús. Amigas y hermanas, no puedo pensar en Judy sin que las lágrimas roden por nuestras mejillas. Parte de la belleza de su intenso ministerio fue que no fue llevado a cabo en vano. Judy fue los brazos y las piernas diarias de toda la congregación en esta situación, y la comunidad del pacto la apoyó en oración y con expresiones de aliento. Cuando se entra a este campo de batalla, los ancianos de la iglesia y muchos de las mujeres tenemos que cubrir a nuestras hermanas y a su familia en oración. Termino este tema diciendo que la compasión es un asunto de la comunidad. En un sentido práctico, no todos hacen todo, pero en el sentido espiritual sí lo hacemos. Dios llamó a algunas mujeres en particular para ministrar al hijo de Anne, de la misma manera que otras fueron llamadas para otros ministerios. Sin embargo, cuando un miembro del cuerpo actúa, todas actuamos. Estos, y termino aquí, son ejemplos impresionantes de mujeres que fueron canales de compasión.
Oremos, amadas hermanas. Amado Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque por tu salvación, por la gracia de tu Espíritu Santo y para la gloria de tu nombre, nos has dado la esperanza de que sigamos siendo un canal de compasión, mujeres sensibles al dolor y al sufrimiento. Gracias por la comunidad y la compasión, que son asuntos del pacto, son marcas de la familia de Dios. Yo te ruego y te suplico, Padre, que esta familia del pacto tuyo tenga una presencia vital en la cultura, a través de la comunidad y compasión, primeramente en el hogar y en la iglesia cristiana. Gracias por glorificar a tu Hijo una vez más, Padre Santo. Y gracias por permitir que esta palabra llegue a muchos corazones, de muchas mujeres, Padre, que aunque estén en este momento en un lugar seco, árido y hostil, Padre, tú tienes el poder y en tu soberanía las puedes convertir en un lugar donde hay un oasis por tu presencia y salvación. De nuevo, Padre, glorifica a tu Hijo con este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos